reforma educativa. Senador, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Adriana, senador. Anabela, Néstor, muchas gracias. Bueno, pues finalmente ya están aprobadas todas la reforma constitucional, las leyes secundarias en torno a lo que es la reforma educativa de este sexenio. A mí lo que me interesaría saber, más allá del tema de las protestas, es ¿cuándo veremos efectos de una reforma de este tipo? Que además, lo que sabemos es que en términos reales, el proceso de depuración de la plantilla magisterial va a tardar mucho tiempo. Bueno, la reforma establece que habrá de entrar en vigor a partir del día de mayo del 15, la ley de servicio profesional docente, que es la que esencialmente tiene que ver con el tema de los maestros y de las maestras. La reforma de la Ley General de Educación y la propia ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, bueno, entrará en vigor a partir de julio del 14. Me parece que hay que tener paciencia. El sector educativo es muy grande. Hay que hacer un gran esfuerzo sumado de todos. Me refiero a autoridades, me refiero a docentes, padres de familia, la sociedad en su conjunto, porque al fin son reformas de muy hondo calado. Son políticas públicas que se tienen que implementar a lo largo del tiempo. Y bueno, necesitamos hacer un gran esfuerzo para que llegue a donde el presidente Enrique Peña Nieto y que todos los mexicanos deseamos que llegue, que es precisamente a las aulas, con la educación de calidad, que hoy es un derecho constitucional. Senador, ha surgido una duda aquí en el programa, hemos recibido mails con dudas de padres de familia. Quieren saber si esta evaluación va a ser pública, es decir, un padre de familia podrá conocer cómo salió el maestro de sus hijos evaluado, cuál fue el resultado de estas evaluaciones. Bueno, hay una disposición de que no se iban a hacer públicos los resultados de la evaluación. Lo que se iba a hacer es el esfuerzo de saber cómo se encuentran los maestros, enviarlos al curso de capacitación para profesionalizar su tarea, y posteriormente lo que se iba a hacer era continuar con el proceso. Recordemos que son 3 evaluaciones. En este primer ejercicio son 3 evaluaciones, y bueno, será hasta un plazo de hasta 4 años cuando sepamos realmente a quién vamos a tener en otras áreas que no son las aulas, y a quién sí vamos a mantener en las aulas. Es importante señalar, porque tenemos que aprovechar el espacio para decir que ningún maestro, ninguna maestra va a tener vulnerados sus derechos laborales. Esos que están consagrados en el 123 constitucional en el apartado E, no van a ser trastocados. Ninguna clave de docente, ningún nivel de carrera magisterial logrado a lo largo de años, con esfuerzo y con dedicación que han logrado, van a ser vulnerados. Me parece que es importante que se haga un esfuerzo por que conozcamos la ley, conozcamos los puntos finos, que sepamos exactamente cuál es el fondo de cada uno de los artículos de las 3 leyes, especialmente de la ley del servicio docente, para que tengamos la tranquilidad. Hay muchas dudas, desde luego, ¿no? Senador, a ver, dentro de esos puntos importantes que se han aprobado, ¿no? Que, pues, enhorabuena que por fin aprobaron la ley del servicio profesional docente, ¿no? Que pensábamos que no iba a pasar o que se iba a detener. Finalmente la aprobaron los diputados el domingo en la madrugada, y ya ustedes en el Senado también. Dentro de estos puntos importantes, sí, uno de ellos era el tema laboral, que decían los maestros que se les iba a, que no se les iban a respetar, que se les iban a correr, que no iba a haber indemnizaciones, etc. Pues sin duda, pues los plantones desquician esta ciudad. ¿Qué otros temas importantes están puestos en estas reformas que no conozcan el público? Dudas, por ejemplo, hay maestros que tienen la incertidumbre de si carrera magisterial, que es el programa de los incentivos y de los reconocimientos que actualmente está en el gobierno y en las escuelas, que está en su etapa número 22, si no mal recuerdo, que si iba a desaparecer o no. Yo se los voy a decir categóricamente. El 11º artículo transitorio de la ley de servicio docente lo dice con mucha claridad. El programa de carrera magisterial continuará como tal hasta en tanto no se generen, no se diseñen y no se aprueben los reglamentos de lo que habrá de ser el servicio profesional docente, porque de lo que se trata aquí es de que las herramientas que se tengan para acceder a los niveles de reconocimiento tanto económico como público
tienen que ser en igualdad de circunstancias. Todos los maestros tendrán las mismas herramientas, las mismas oportunidades en este nuevo esquema de reconocimientos que será el servicio docente. Carrera magisterial no desaparece, no desaparecerá, y se transformará y se fortalecerá con este nuevo esquema de reconocimiento, ¿no? Eso es algo que hay por ahí también circundando, ¿no? ¿Por qué sigue marchando, senador? ¿Qué es lo que piden ahora? Ya aprobada la ley del servicio profesional docente. Yo creo que lo que nos hace falta ahora es conocer a fondo la ley. Me parece que debemos hacer un esfuerzo por situarnos en cada uno de los artículos que especialmente nos preocupen, nos inquieten, y que cada maestro realmente sepa hasta dónde es el alcance de esto que la sociedad exige, que es una educación que le permita a nuestras hijas y a nuestros hijos pues tener mayores perspectivas en el futuro. A ver, para ubicarlo, ¿qué quiere la CENTE en este momento? La demanda específica de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es un diálogo directo con el presidente de la República, una mesa de negociación con el presidente, y está pidiendo que el presidente Peña Nieto vete la reforma educativa, lo cual, lo hemos reportado aquí, ya no es posible. El presidente ya no puede ejercer el veto de bolsillo. La reforma está consumada. ¿Qué están haciendo? Pues están desquiciando la Ciudad de México porque pues no les gusta esta reforma. Aunque, senador, la mera verdad, yo coincido con los panistas en que está muy descafeinada. Le dieron una gran amplitud a hay dos zonas muy importantes de, digamos, descomposición e impunidad en el sector educativo. Uno, los casi 100,000 comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es un ejemplo claro de la corrupción del sindicato. Y dos, lo que son estos movilizados de la CENTE, que también forman parte de la profunda descomposición y corrupción de las organizaciones sindicales. En estas dos zonas, parece que el legislativo le dio un colchón muy grande a estos dos grupos corrompidos dentro del sistema educativo nacional. Primero, no le garantizan a los padres de familia la transparencia, como decía Adrianita, para saber si el maestro de su hijo está capacitado o no, porque yo tendría que tener el derecho de decir, ¿saben qué? Yo no quiero que mi hijo estudie con ese maestro que no está capacitado. Dos, no tenemos en este momento la posibilidad de que haya un proceso de depuración que signifique pues ir ya, pues no sé, sin plantearnos el tema del cese o el despido por incapacidad, que por lo menos se pudiera ejercer un esquema de retiros voluntarios para estos maestros que no son maestros, que por desgracia pues llegaron y encontraron una chamba, y lo que han hecho es, dentro de este esquema corrupto y podrido del sistema educativo nacional, pues ir medrando de lo que es el erario público y, lo peor, destruyendo el futuro de miles de niños mexicanos. Yo quisiera hacer dos precisiones, Néstor, si me lo permites. Uno, yo quiero, y lo digo además convencido públicamente, hacer un reconocimiento a la actitud responsable y a la actitud congruente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. No es un asunto de la organización propiamente. Me parece que cada maestra y cada maestro que está integrado y que está afiliado al sindicato, de verdad que han hecho un esfuerzo en estos días muy importante de ir con la iniciativa del presidente, pero además con la iniciativa de toda la sociedad, porque esta es una demanda de la sociedad. Es el futuro de nuestros hijos, que es lo más importante que tenemos. Dos, me parece que tenemos que darnos un tiempo. El sector educativo tiene niveles de comunicación y los niveles entre la parte básica, me refiero a las aulas, y la Secretaría, la Autoridad Educativa Nacional o las locales, es muy grande. Tenemos que hacer un gran esfuerzo y tener paciencia. Nosotros esperamos que lo más pronto posible la reforma constitucional, que se debe traducir luego en política pública, llegue. Y tenemos que tener como aliados a los maestros. Ninguna reforma constitucional en materia educativa, ni la propia al tercero y al 73, las tres leyes reglamentarias, van a tener ni un efecto si no tenemos de aliados a los maestros, porque son los grandes guerreros de la educación, son los que llevan la educación. Yo por eso sería muy claro en decir que no debemos, al menos desde mi óptica personal, no debemos tasar a los maestros de la misma manera. Sobre todo porque hay
muchos miles de maestros que se hacen un esfuerzo. Yo estoy convencido, yo tuve la oportunidad de estar en el sector educativo un tiempo y quiero decirles que yo tengo una impresión muy importante, buena, de lo bueno que son muchísimos más maestros que los malos, ¿no? Senador, nada más, se nos acaba el tiempo, pero yo quisiera preguntarle una cosa. ¿Ocurrió algo le pasó al sistema educativo nacional? Antes se veía el sistema educativo nacional como una zona de transformación, ¿sí? Y ahora existe este argumento que dicen, bueno, no, el aula, el maestro es apenas una parte del proceso educativo. Parece como si del propio sector, o el propio sector magisterial, estuviera renunciando a esa parte de capacidad transformadora, reivindicadora, de capilaridad social, de liderazgo, que era antes. Sin duda ha habido una transformación de la misión social, del espíritu social del magisterio, particularmente en las comunidades apartadas, en donde había un espíritu de lucha muy importante, de orientación. Sin duda ha habido una transformación de lo que originalmente está establecido en la Constitución, en las propias leyes de la Rectoría del Estado sobre las políticas educativas. Y sin embargo, es precisamente uno de los temas que al principio de toda esta discusión nacional se dio: recuperar la rectoría educativa por parte del Estado, particularmente quien es el representante, que es el Ejecutivo Federal. Y yo estoy seguro que con estas nuevas reglas, con este nuevo esquema jurídico que se está planteando, hay una gran oportunidad de hacerlo, y además estoy convencido que lo vamos a hacer, porque además todos, cosa que les agradecemos a los medios de comunicación, todos estamos en esta empresa y en este gran reto. Sin duda, senador, este es un gran paso para la educación en este país. Habemos evaluación. Ojalá que también hubieran sanciones para los maestros faltistas, para los maestros que abandonan a sus alumnos por irse a marchar y a causar desestabilizaciones en estados y en un país como México. Gracias, senador. Muchas gracias a ustedes. Estaremos pendientes de los avances del Senado. Y bueno, ya salió la revista central de este mes, del mes de septiembre, que tenemos en la portada a la guapísima Rebeca de Alba. Y dentro de los reportajes que tenemos